Listo el fiscal general de la República, Tarek William. Adelante, fiscal, lo escuchamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un saludo a las personas que hasta ahora sintonizan Venezolana de Televisión. En este momento, el fiscal general de la República ofrecerá detalles sobre las investigaciones que adelanta el Ministerio Público en materia de corrupción. Escuchemos sus declaraciones. Del órgano auxiliar de justicia que nos ha venido acompañando en estos casos vinculados a la trama de corrupción en PDVSA, el DIGESIN, hemos realizado un vasto operativo que ha determinado en este caso una serie de aprehensiones de gerentes, tanto de Petropiar como de Petrocedeño, y que vamos a explicar un poco la razón del por qué en la continuidad de esta lucha sumamente complicada, larga, de muchísimo detalle, que cada día obviamente acumula testimonios, personas inclusive de la propia PDVSA que nos han ido dando los datos, los argumentos de carácter judicial para llegar a estas conclusiones, nos ha llevado a develar nuevos hechos que comprueban la línea de investigación y de acción que el Ministerio Público arrancó en el pasado mes de agosto del año 2017 como principal línea de trabajo estratégica de este nuevo Ministerio Público. En tal sentido, en el marco de la tercera fase, esta sería la tercera fase de nuestra lucha para sanear la faja petrolífera del Orinoco en concreto. Hemos continuado obviamente estas investigaciones y hoy, como dije al inicio, se efectuó una gran operación vinculada a dos empresas, Petropiar y Petrocedeño. Voy a hablar en primer lugar de Petropiar. Yo quiero brevemente hacer un antecedente. Recordemos que gracias a la delación que hizo el ciudadano Manuel Sosa, logramos detener y judicializar a 4 gerentes de Petropiar el año pasado. En tal sentido, aquello fue por el otorgamiento de contratos de compra de bienes y servicios con sobreprecio y adjudicaciones directas que beneficiaron a una serie de empresas que ni siquiera ejecutaron las obras. En tal sentido, el día de hoy, el Ministerio Público solicitó 7 órdenes de aprehensión por irregularidades ocurridas en esta empresa a nivel operacional y administrativo. Una de las irregularidades gravísimas, y vemos que es una reedición, ya lo habíamos observado en PDVSA Oriente, es que se maquillaban las cifras de producción de crudo. Y esto es lo más grave, empleando agua para disfrazar las mismas. Esto se hizo con el conocimiento del director adjunto de la faja petrolífera del Orinoco, Lorenzo del Valle Aguilera Rodríguez, del gerente general de Petropiar, Aníbal Velázquez Marcano, y en su momento de quien fuera director ejecutivo de la faja petrolífera del Orinoco, Pedro León, privado de libertad, y Orlando Chacín, vicepresidente de Exploración y de Producción, también privado de libertad. Se crearon las condiciones para que se afectara la producción y se produjera una situación de emergencia o necesidad para adquirir, oigan bien esta trama tan terrible, se creaba una falsa emergencia o estado de necesidad para adquirir maquinarias o servicios por adjudicación directa a empresas que ya previamente estos gerentes habían tenido ya la concertación para realizarla. Los dueños de esas empresas, los gerentes, más estos ciudadanos gerentes de la faja petrolífera del Orinoco. En estas circunstancias, las órdenes de aprehensión libradas han sido en contra de Pedro Coronil, presidente de Petropiar, Humberto Francisco Sarti Rivas, gerente de Procura,
Yesenia del Carmen Alemán Aguilera, gerente de contratación, y Evelyn Rosario Quijada Gil, gerente de finanzas. Estas personas dieron celeridad a las negociaciones con las empresas concertadas ya previamente y siguiendo obviamente en su momento, ¿verdad? Y eso así ha sido la línea de investigación que hemos tenido con el aporte de información que hemos recibido del ciudadano Pedro León. Les dieron contratos por adjudicación directa y se les canceló a través de órdenes de servicio. Estas personas, al momento de cargar los pedidos, vean esto, en el sistema SAP, un sistema interno en PDVSA, lo realizaban uno sin código, para de esta manera evitar que fueran detectados los sobreprecios en los bienes y servicios prestados. Toda una planificación delictiva, al peor estilo de las mafias, con la gravedad que estaban dañando la producción de PDVSA y atentando contra el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela. Además, y esto es lo más grave también, si es poco lo que hemos dicho, muchas de las procuras firmadas no tenían expediente. ¿A qué jugaban estas personas? ¿Cuál era el fin de todo esto? ¿Cuál era el objetivo? Yo calculo de entrada dos, de manera totalmente ilícita, delictiva. Uno, afectar de manera orgánica, estructural, la producción de crudo venezolano. Dos, concertados con empresarios, muchos de ellos de maletín, sin ejecución de obras reales, colocarle a estas llamadas procuras y obras ficticias sobre precios y obviamente desfalcar a PDVSA y dañar el patrimonio público de la nación venezolana. No estamos hablando quien ha hurtado una batería en un carro, no estamos hablando de 4 personas que se agruparon para robarse un carro, cosa que condenamos obviamente. No estamos hablando del un carterista que se llevó en el centro de Caracas o en la calle, el callejón Zulia del Tigre, una cadena. No estamos hablando de los que supuestamente, ¿verdad?, venden 3, 4 bolsas de harina pan. Estamos hablando de gente, de empresarios y de gerentes que jamás debieran siquiera tener un punto de coordinación o de labor luego de todo esto en nuestra industria, que buscaron desfalcar, como dije, de manera intencional nuestra industria petrolera para causarle un grave daño a la economía. Esta es una lucha muy difícil, repito, muy ardua, del día a día, que surge cada vez más cosas espantosas como esta, pero que hay una voluntad política del Estado venezolano, del Ministerio Público, con el apoyo del ciudadano presidente de la República, jefe de Estado Nicolás Maduro, y de todos los poderes públicos nacionales para llegar al fondo de todo esto. Vamos a ver qué dirán.